Una de las actividades programadas para este mes por el Ateneo de Palencia consiste en estudiar a fondo uno de los problemas que tiene Palencia, sobre todo de cara al futuro, es el de la despoblación, y para ello contamos con la presencia de Joaquín Recaño, un experto en materia de despoblación y que no sé si será capaz de darnos las claves, sobre todo para ponerle solución, que parece muy difícil. Bienvenido. Bien, buenas tardes. Solución, bueno, diríamos que el problema de la despoblación tiene muchos tipos de pacientes. Tenemos unos pacientes que han estado resistiendo el tema de la despoblación, ya muchos años manteniéndose en unos niveles de población estables, otros que han padecido una fuerte emigración, pero hay un grupo que podríamos decir que solo podemos pensar en cuidados paliativos. Por lo tanto, no hay una solución global al problema de la despoblación, sino que hay distintas políticas que se pueden aplicar. Evidentemente, el grupo primero, que es un grupo que llamamos de municipios con resiliencia demográfica, son aquellos que han ido resistiendo. Esos son los que, en mi opinión, deben recibir la mayor parte de la ayuda, porque son el grupo más poblado y el grupo que puede resistir el tema de la despoblación. Y luego tenemos los dos otros grupos que pueden, el grupo intermedio, que es este grupo que ha padecido una fuerte emigración, que algunos se van a salvar y otros van a pasar al grupo de cuidados paliativos. Y un grupo de cuidados paliativos que, como su mismo nombre indica, lo que hay que hacer es llevarlo lo mejor posible y hacer que esa, digamos, evolución en el futuro siga unos cauces los más felices posibles. Bueno, en el caso de Palencia, como provincia pierde población, como capital pierde población, aunque en menor medida, y no sé si quizás su principal problema, por lo menos ahora mismo en el corto plazo, puedan ser esos pequeños municipios que en muchos casos no llegan a los 100 habitantes y que en muy poco tiempo probablemente no tengan ni vecinos. No sé si eso es un ejemplo precisamente de esos municipios de cuidados paliativos. Sí, pero Palencia precisamente no se caracteriza por estar en el conjunto de las provincias de Castilla y León y en el producto, digamos, del conjunto de provincias españolas que padecen el tema de despoblación en una situación, digamos, irreversible o peligrosa, porque tiene una característica particular, la propia estructura geográfica, que es que los sistemas de comunicación hacen que los municipios no estén excesivamente lejos de una vía de comunicación, y eso es un factor importante, porque el mayor o el determinante de la despoblación es el aislamiento. Y precisamente Palencia no es una provincia que esté muy aislada, no es el caso de Soria o el caso de algunas zonas de Guadalajara o Teruel. Además, las zonas de montaña de Palencia pues incorporan algunos de los centros de ocio, como Alto Campó, etcétera, y una montaña palentina muy hermosa, con un patrimonio natural que hay que redescubrir, y por lo tanto no creo que Palencia tenga un problema tan importante. Evidentemente hay núcleos muy pequeños, hay núcleos que hay que racionalizar, porque España se caracteriza por un número excesivo de municipios, producto de una historia, digamos, el periodo de expansión de los reinos cristianos hacia el sur, el tema de la mesta, el tema de la creación de núcleos rurales de explotación en las áreas de cereal, que no son compatibles con el mundo capitalista de aglomeración. Pero en todo caso Palencia no es tan preocupante, y en el caso de la ciudad de Palencia el problema no es tanto la emigración, la pérdida de población, como el bajo nivel de fecundidad que tenemos en todo el país, que se agrava más en Castilla y León, y que es un problema que no tiene nada que ver con los temas de emigración, sino tiene que ver con el hecho de encontrar algún sistema que permita compatibilizar trabajo femenino con, la conciliación, y algún sistema que sería mucho más rentable que el hecho de mantener a poblaciones en pueblos que tienen su vida, digamos, su mantenimiento demográfico en peligro. Yo creo que las inversiones en fecundidad pueden ser mucho más interesantes para mantener la población en algunos núcleos urbanos de la provincia de Palencia y especialmente en la propia ciudad. Fomentar la emancipación de los jóvenes. Los jóvenes españoles, los jóvenes palentinos, salen de casa prácticamente cuando tenían que haber cerrado su ciclo familiar. Y aquel que empieza, como dice, para poner un huevo primero hay que encontrar un nido. O sea que hay que fomentar la emancipación juvenil, el mercado laboral
los jóvenes, que será una solución probablemente a los problemas, porque muchas parejas que se emancipan, muchas personas que se emancipan acaban formando una familia, y con ella, con la formación de la familia, el deseo, en las muchas formas que hay de formar una familia en la actualidad, no hace falta pasar por la vicaría o por el juzgado, pero una unión consensual, un matrimonio, cualquier tipo de pareja acaba muchas veces en el nacimiento de un hijo, y ese es el problema. El problema hay que empezar a solventarlo por la base. Bueno, un problema que efectivamente hay que atajar desde la base. Quizá en un tiempo la esperanza que vemos que podemos tener con Palencia, la esperanza de romper esa tendencia demográfica venía precisamente pues, por la llegada de extranjeros, pero no sé si en algún momento, quizá también propiciado por la crisis, esa posible solución, esa vía ha acabado extinguiéndose y parece que no se consigue. No se ha extinguido, volverán los inmigrantes. Esto es un ciclo. España va a necesitar muchísimos inmigrantes. Lo que pasa es que ha habido un cierto espejismo en que la inmigración se convirtiera en la solución de los problemas en los municipios pequeños. Porque lo que hace, digamos, emigrar a los jóvenes de los municipios pequeños es algo que van a experimentar cuando llevan viviendo algunos años esos inmigrantes. En España, la inmigración el saldo migratorio interno de los extranjeros es negativo en los municipios rurales. ¿Qué significa eso? Que primero llegan, se instalan en esos municipios rurales y a los pocos años marchan. ¿Por qué? Porque reproducen los mismos esquemas que afectan a los jóvenes. Cuando una familia de inmigrantes latinoamericanos tiene a sus hijos en edad de estudiar el bachillerato o ingresar a la universidad, no va a continuar en el municipio. Y cuando un joven de Castilla y León decide ir a la universidad, va a probar el pecado, la fruta prohibida, y es muy difícil que vuelva. Además, Castilla y León se caracteriza en el conjunto español por ser una de las comunidades, regiones, como quieras llamarlo, con mayor nivel educativo. Por lo tanto, los jóvenes de Castilla y León van mucho a las universidades y salen mucho de las zonas rurales. Y, desgraciadamente, muchos de ellos no vuelven. Claro, porque tampoco Ni siquiera vuelven a su propia Castilla y León, van a Madrid. Claro, también al final es por el trabajo, ¿no? Imagino que va a haber distintas claves que va a abordar a lo largo de la conferencia, pero bueno, yo sobre todo quizá lo que, en mi caso, y quizá mucha gente quiere escuchar es qué se puede hacer, dónde hay que actuar. Comentaba antes, esas políticas, ese intentar fomentar que suba demográficamente gracias a los nacimientos, ¿no? ¿Qué medidas podrían ser las más inmediatas y las más necesarias? Yo creo que más que medidas directas, como han sido lo que algunas veces los demógrafos hablamos con cierta broma de la producción lechera, que es la ayuda al nacimiento del hijo, es fomentar que se den las condiciones para que las personas elijan en libertad cómo organizar sus familias. Que no pueden decir, yo es que no tengo los recursos para independizarme, etc. Empecemos por fomentar la independencia mediante políticas de alquiler social, políticas de compra de vivienda y fomento del empleo juvenil, y por ahí vendrán muchas de las cosas. Y sobre todo con unas políticas de género, porque al final, queramos o no, vamos a ser realistas, el cuidado de los hijos en los primeros años de vida lo van a llevar las mujeres, y hay que ser comprensivos, porque eso es una política de Estado, no es una responsabilidad de las familias. El Estado tiene que ser responsable, porque esos ciudadanos nuevos van a ser los que van a permitir mantener las pensiones y mantener, digamos, ciertos niveles de crecimiento económico. No sé si mirando a otros países podríamos aprender precisamente el camino a seguir. Bueno, nada más que hay que ver a Francia. Ahora estoy realizando un artículo sobre estructuras familiares, y en Francia, por ejemplo, en la región mediterránea, por su falta de estado de bienestar, la familia se ha tenido que hacer cargo de lo que llamaríamos el bienestar familiar, que es el de los hijos. Entonces, los hijos, como dicen en Italia, se emancipan a la edad de Cristo, y claro, y en España en términos muy similares. Pero en Francia, por ejemplo, los jóvenes salen de la casa cuando van a hacer los estudios universitarios y ya no regresan. En parte porque hay unas ayudas sociales muy importantes a los jóvenes para el tema de alquiler de vivienda y otras ayudas también, y el hecho es que en Francia no tienen problemas de fecundidad. La fecundidad es 0,7 puntos superior a la española, prácticamente está a un nivel de equilibrio. Francia no es un país con ese tipo de problemas, y gracias precisamente a una política que favorece la emancipación, favorece la generación de nuevos hogares.
Bueno, para terminar, Joaquín, decía antes que podemos ser optimistas con Palencia. Quiero pensar que podemos ser optimistas con Palencia. En su caso, más optimistas que con otras zonas. Pero en lo que es en el conjunto del país, viendo sobre todo el camino que lleva la política y sobre todo un poco el funcionamiento económico del país, ¿se puede ser optimistas o hay que poner las cartas sobre la mesa, quizás partir la baraja y decir aquí o se actúa o esto muy mal camino lleva? Hay que actuar y hay que poner las cartas sobre la mesa, pero no hay que perder el optimismo, no nos vayamos a deprimir, que sería el tema. Hay distintos niveles de afectación de la población en Palencia y para cada uno de ellos hay un remedio y para otro cuidados paliativos. Perfecto, Joaquín, pues muchas gracias y enhorabuena sobre todo por el trabajo y por ayudarnos a intentar dar las claves y solucionar este gran problema. Muchas gracias a vosotros.